Desde hace un tiempo, unos años hacia acá, hacia el tiempo presente, hemos estado viendo cómo el principio de reino se introduce dentro de la iglesia y de sus diferentes denominaciones y dogmas. Y es que esto no es algo nuevo que estamos experimentando. De hecho, desde el principio, desde la creación, cuando el Eterno estableció el jardín de Edén y puso a la mujer y al hombre en ellos, desde ese momento el Eterno Rey le concedió al hombre y a la mujer la autoridad de gobernar, de reinar sobre la tierra, sobre los diferentes reinos y sistemas que existen en el mundo, desde el reino animal, el reino vegetal, sobre los astros, las estrellas. Pero por medio de la caída del hombre experimentamos el hecho de que la autoridad, la potestad, se le es quitada al hombre. Y por eso se expulsa del jardín del Edén. Y no es hasta que aparece el Mesías, Yeshua, Jesucristo, que se restablece nuevamente el reino en la tierra. Por eso es que tanto se persiguió, por eso tanto se le dio guerra, porque aún en ese tiempo no se podía asimilar, porque para empezar, desde ya en aquel entonces se tenía el problema de la religiosidad y las diferentes estructuras de pensamiento que llevaban a las personas a creer en diferentes esquemas, y cada uno seguía su sistema de pensamiento. Y tanto fue así que, según lo que declaran las escrituras, Yeshua dijo: a los míos vine y los míos no me recibieron. Esto era porque aún así el pueblo de Israel, los judíos, no propiamente el pueblo en general, sino que los que oficiaban el templo, los maestros de la ley, ellos mismos no reconocían al rey, porque su expectativa era otra, porque dentro de su cultura se creó un sistema religioso que los cegó por completo. Pero el Eterno, a través del Verbo, a través del Hijo, siendo Dios, dijo o declara en su escritura que el reino había llegado. Y mira qué importante es el hecho de que tenemos más de 2000 años de estar tergiversando las cosas. ¿Por qué? Porque el reino siempre ha estado presente. Lo que pasa es que a través de la historia, con base al contexto social
y cultural de las naciones, la gente ha perdido el enfoque de reino. Aún todavía en este tiempo es aún todavía más difícil. Y para las generaciones jóvenes el tema es complicado porque muchos, de hecho, aprendimos a vivir bajo sistemas de gobierno, de política, dentro de las diferentes estructuras de gobierno, socialismo, comunismo, democracia, un gobierno republicanos, pero se perdió por completo el hecho de que el Eterno estableció en sí un reino y no estableció sistemas de política, porque dentro del reino la voluntad del rey es ley, caso contrario a todos los esquemas de política que tenemos hoy en día. ¿Y a dónde voy con todo esto? El hecho es que para nosotros a veces es muy difícil entrar al diseño del reino, del rey, del todopoderoso, porque siempre hemos aprendido a vivir en medio de sistemas de política, en medio de sistemas de gobierno que no fueron establecidos como el diseño original que el rey estableció. Cuando Elohim, el Eterno, el único Dios soberano, estableció el reino, Él estableció para que lo que se gobernara aquí en la tierra como se gobierna en el cielo. Y dijo que nos daba la autoridad de atar acá en la tierra y de atar en el cielo, y de desatar en los cielos y atar en la tierra. Pero para poder llegar a este contemplamiento, para poder llegar a este nivel de entendimiento, necesitamos salirnos totalmente de la estructura en la que vivimos. Necesitamos completamente dejar a un lado toda la estructura de pensamiento que hemos tenido durante tanto tiempo, cosa que no es una tarea fácil, pero que si te lo propones lo logras. Y te das cuenta que el sistema de gobierno de reino es más beneficioso que el sistema de gobierno bajo el cual muchos, o más bien todas las naciones viven hoy en día, dependiendo del país donde estés y según el gobierno que ejerza autoridad en ese lugar. Y es aquí donde se entrelazan o se atan cabos para darnos cuenta que si nos volvemos a ver al panorama mundial por medio de toda la situación del virus del COVID-19 que se ha expandido alrededor del mundo, cómo las economías han estado cayendo, cómo el sistema de salud ha estado cayendo, y venimos sobre una línea donde nos damos cuenta que nos están llamando la atención, nos están pidiendo que por favor nos enfoquemos en algo y que dejemos de darle tanta vuelta al hecho de que la enfermedad sigue ahí. De hecho, ahorita se experimenta un rebrote en las grandes naciones, en las potencias, que están generando nuevamente cierres, confinamiento, golpe a la economía y demás. Y la gente sigue preocupándose por el tema financiero. Obviamente, todo el mundo tenemos responsabilidades que cubrir. Pero cuando tú vives bajo el diseño del reino del Eterno y cuando tú te apropias bajo el concepto que Él estableció de ley de que tú eres rey o que tú eres reina, te vas a dar cuenta que tú tienes la capacidad de administrar y de gobernar no sobre la gente, sino sobre los diferentes reinos que completan la creación. Y es ahí donde nosotros podemos tener la autoridad de poder entrar a la capacidad sobrenatural del rey, porque en el reino todo es ilimitado.
Por ende, si yo vivo bajo el reino del Eterno, para mí no tiene por qué haber complicación en temas de economía, porque mi padre, el rey, él es el dueño del oro y la plata, así lo establece la escritura. Así lo establecen las sagradas escrituras inspiradas por su espíritu, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Si el tema de salud es algo que está agobiando a las naciones, en el reino establece que Él, a través de su poder y su autoridad, me provee a mí como cogobernador de su reino en esta tierra la facultad de administrar y de desechar toda estructura que no se ajuste al sistema del reino. Y aquí yo quiero ir un poco despacito porque el tema es pesado y es un poquito complicado para la estructura de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos vivir confiados de que no nos va a hacer falta nada, es correcto. De que nosotros podemos vivir confiados de que no vamos a vernos impactados con ningún tema de enfermedad, es correcto. ¿Por qué? Si tú recuerdas, el Mesías vino a la tierra y él vino a restablecer el gobierno del reino. Y él enseñaba durante días el tema del reino y nunca en ninguna parte de las escrituras inspiradas por el rey, nunca vas a encontrar ningún tema donde se hable ni de religión, ni de denominaciones, ni de dogmas, ni nada por el estilo. Siempre el Mesías habló del reino. Tanto fue así que cuando Poncio Pilato lo tuvo de frente y le preguntó que si él era el rey, así como lo llamaban los judíos, él le dijo que para eso había nacido y que para eso estaba en este mundo. Mas su reino no era de este mundo. Pero eso quiere decir que aunque dijera que no era de este mundo, no quiere decir que no estaba aquí en el mundo. Porque la autoridad real, el real sacerdocio, como lo determinan las escrituras, el real sacerdocio fue establecido sobre el hombre y la mujer. Pero si tú te pones a ver, el enemigo ha creado todo un sistema tan de buen funcionamiento que ha hecho que todo mundo se desenfoque. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy por hoy muchos tienen conflictos con los diferentes sistemas de gobierno. Y al tener conflictos con los diferentes sistemas de gobierno, por ende, no reconocen la autoridad. Y al no reconocer la autoridad, entonces viven bajo esquemas de pensamiento propio. Pero resulta que ahora viene el rey de la creación y te dice, no, mijo, es que tú eres rey, hija, tú eres reina, y tú tienes la capacidad y el potencial de gobernar sobre el territorio que yo te di, sobre la familia que yo te di, sobre los recursos que yo te di. Pero como hemos tenido problemas con el sistema administrativo de las diferentes naciones, entonces nos ha costado mucho reconocer ese tipo de gobierno que el Eterno nos da. Y ojo en esto, porque resulta que ahora muchos líderes y muchas denominaciones, a través de lo que ha venido enseñándose durante los tiempos, han creído que el pueblo tiene que subir al reino, y no, al contrario, nosotros tenemos que atraer el gobierno sobrenatural del rey a la tierra, como cogobernadores y coadministradores. Mira qué impresionante eso, ¿eh? Porque dice la escritura que en el principio, en el Edén, no llovía sobre la tierra. Lo que salía era una bruma.
Y entonces dice que el primer Adán cultivaba por medio de la proclamación de su palabra, donde le ordenaba a la tierra producir. Y así surgían en el Edén, surgían todos los frutos, los vegetales, el reino animal se reproducía conforme la estructura y el sistema que el Eterno había establecido, y entonces así fue como fue generándose todo. Pero luego, por medio de la mala formación y también por culpa del ángel caído, se retira ese sistema de autoridad y de gobierno al ser humano. Y ojo, el rey desde aquel momento hasta el Mesías esperó una cantidad considerable de tiempo. ¿Por qué? Porque irónicamente, durante la época del Imperio Romano, era un poquito parecida al sistema de rey y de gobierno que el rey quería establecer en el mundo. Por eso es que Yeshua aparece durante ese tiempo y él vuelve a restablecer el gobierno, el reino y su autoridad. Y tanto es así que habla de que por medio del fundamento de reconocer el gobierno del rey, el Mesías se lo dijo al apóstol Pedro, que por medio de que él reconocía a Yeshua como el Dios, el Elohim, el Rey de Reyes, por medio de esa revelación que él recibió y por medio de la fe activa que él tenía en ese momento, sobre él edificó la iglesia. Que si nos vamos otra vez al estudio de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la traducción de iglesia viene del griego eclesia, que significa, en una traducción sencilla, parlamento, poder legislativo. Eso quiere decir que lo que nosotros conocemos hoy en día como iglesia, lejos de lo que ha venido siendo a través de los tiempos, debería de haber sido o debe de ser y será un sistema de parlamento a través del cual el pueblo gobierna y administra las naciones, los territorios, los países y la tierra. Mire qué interesante. Ahora resulta que pasamos de ser siervos, ovejas, a ser reyes y reinas. Porque en la escritura está, todos los que saben y los que leen escritura saben que en la escritura está establecido que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo escogido. Eso quiere decir que a diferencia de los diferentes sistemas de gobierno que nosotros tenemos hoy en día, donde el pueblo en algunos sistemas de gobierno es el que elige a quien administra una nación, y son los ciudadanos quienes eligen los diferentes sistemas de gobierno. En el reino es al revés. En el reino, el rey te elige a ti.
Y la constitución bajo la cual se vive es bajo su decreto, su palabra. Por eso en las enseñanzas, los estudiosos de las escrituras llegaron a enseñarnos en que hubo un momento donde el Eterno no podía jurar sobre nada más grande, pero él encontró que podía jurar sobre su palabra. Estableció su palabra sobre él. Y como rey, se entiende que cuando un rey emite un decreto, es ley. Por eso la palabra del rey está sobre él. Porque es la misma ley sobre la que él se rige para gobernar y administrar. Pero ahora resulta que nosotros tenemos que pasar, este tiempo es un tiempo de transición, y ojo, es algo importante, porque aquí afecta todo por completo, desde el sistema de vida, desde el sistema financiero, como lo que es la salud, la familia, la economía, la sociedad, todo. Porque ahora pasamos de ser este sistema que habíamos estado viviendo de iglesia, donde básicamente la mayor parte eran centros de recuperación, a pasar a vivir al reino. Y es una transición que no es tan fácil y que no todo el mundo la va a poder lograr. Porque imagina la capacidad ilimitada a la que podemos acceder viviendo el sistema del reino bajo los principios y la constitución real del Eterno. Y a través de esto, atraer hacia la tierra el gobierno del rey. Pero cuando tú comienzas a lograr captar la dinámica, a aprender las leyes, a aprender el código real, y te lo propones y te sientas, más ahora que tenemos tiempo. Y ahora hay tiempo. Para eso está COVID. COVID nos está dando tiempo. ¿Para qué? Para que tú en tu casa te sientes, en lugar de estar preocupado pensando en cómo vas a hacer para afrontar el tema de la economía, cómo vas a hacer para afrontar el tema de que se están cayendo los puestos de trabajo, de que las empresas se están quebrando. En lugar de estar pensando en todo eso, siéntate como rey y como reina en el secreto, en tu espacio privado, a hablar con el rey y a preguntarle cómo, bajo qué dinámicas y bajo qué principios es que tú tienes que gobernar lo que se te dio. La constitución del reino son las escrituras, la palabra del rey y su voluntad. Eso está sencillo. El problema es interpretarlo, porque realmente la Biblia, la palabra Biblia, es una palabra traducida del latín, que significa conjunto de libros. Y de hecho nosotros podemos ver que la Biblia es realmente la unión de todos los libros inspirados por el espíritu del Ruach HaKodesh a los diferentes ministros que el Eterno tuvo durante el tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento a su orden. Lo más fácil sería poder acceder a la inspiración original, pero para poder hacer eso tienes que ir al secreto.
Y como el principio de una nación se basa en su constitución, resulta que el documento original no se le entrega a cualquiera, se le entrega solo al rey y a la reina en su defecto. Lo que quiere decir que para que tú puedas entender tu propósito y para que puedas entender tu destino, necesitas poder elevar tu capacidad de entendimiento y pensamiento, estilo de vida y comportamiento al nivel de una reina y de un rey, para que se te pueda entregar la constitución que el rey ha establecido, para que tú puedas tener acceso a las palabras originales sobre las que se establecieron las dinámicas y conductas sobre las que se rige la creación, para que a través de eso tú puedas administrar el reino que se te da, que se te entrega. Por eso dice las escrituras que todo lugar que tocare la planta de mis pies se convierte automáticamente en propiedad del reino. Pero eso, si tú logras vivir conforme al estilo de vida del rey que él estableció. Antes de eso, pues no. Antes de eso hemos vivido a pura misericordia. De realmente el Eterno nos ha guardado de muchas cosas. Porque inclusive hemos entrado en campos de batalla donde no hemos salido muertos por la gracia del Rey. Entonces tú te puedes imaginar ahorita el tiempo de transición que viene para lo que conocíamos nosotros como el sistema de iglesia. Y mira lo que hasta financieramente. Y hasta en el estilo de vida. Porque si tú te pones a ver, un rey no es alguien que cumple un horario laboral de 8 horas, ni que depende de un salario, ni depende de una empresa. Un rey, por adjudicación legal, es el centro neurálgico de una nación, de una familia, de una comunidad, a través del cual se establece todo lo demás. El sistema de salud, el sistema financiero, el sistema económico, el sistema educacional y lo que demás complemento trae. Interesante, ¿verdad? Resulta que el rey es el que genera la economía, el rey es el que genera las finanzas. Por medio de alianzas estratégicas con otros reinos, a través de los cuales adquieren insumos, y esos insumos se ven traducidos en el movimiento del sistema económico para la ciudadanía del rey. Ahora el tema es la transición. Estamos en una época de transición. En una época de que vamos a tener un movimiento desde el sistema que veníamos aprendiendo al sistema de rey. Por eso dice la escritura que cuando tú estás delante del rey, automáticamente tu posición pasa a ser un príncipe o una princesa. Pero tu corona de rey, de autoridad, dice la escritura que toda corona será echada o puesta delante del rey. Eso quiere decir que
bajo el principio y la autoridad que nosotros nos vamos a regir, siempre va a venir de arriba, del supremo, del único y soberano Rey. Y nosotros como cogobernadores y reyes en esta tierra tenemos que caminar bajo esos principios también que Él ha establecido. Despiértate, abre los ojos, mira y abre tus oídos y escucha. Levanta tu vista. Enfócate. Sigue los lineamientos que el Rey te establece. Los principios. La conducta. Y aquí también existe algo importante. De ti el Eterno se dará cuenta qué tipo de rey o de reina eres tú por medio del gobierno que has estado ejerciendo en lo que te ha dado para administrar. Y es que si nos vamos a la historia, si te pones a ver en la época de los reinos, se sabía cuando un rey era malo y cuando un rey era bueno. El rey malo era el que tenía a sus ciudadanos y el territorio que le daban para administrar mal. Y el rey bueno era el que tenía a su pueblo en sobreabundancia, sobre un sistema educativo excelente. Y por ende, el rey se beneficiaba de todo ese sistema. Porque dentro del reino, nosotros estamos administrando. Para el rey, que es el dueño de todo. Entonces ponte a pensar e imagínate qué importante la transición que vamos a tener, que estamos pasando, que se está dando ya. Ya se está dando en muchos ministerios a nivel global. ¿Tú crees que los templos y los centros de reunión, por no mencionar religiones, se cerraron simple y llanamente porque sí? No. Es porque el Eterno, el Rey, dijo, es momento de comenzar la transición. No porque el reino de los cielos está cerca, no, es porque ya está aquí. Ya está aquí. Yeshua, el Mesías, Jesucristo dijo, el reino de los cielos ha venido. Ya estaba aquí, estaba presente. Ahora nos toca a ti y a mí como rey y como reina administrar, pero sobre todo deshacer el sistema de pensamiento que veníamos creyendo y teniendo en nuestras mentes con respecto a lo que nos enseñaban con tema de iglesia y todo lo demás, para que ahora ese sistema salga de nuestra mente y se implante el sistema del reino. ¿Y cuál es la única forma en que tú puedas lograr eso? Bueno, accediendo a las escrituras. Aunque nosotros en este momento no tenemos el código original, sino que son traducciones que se han dado desde hace siglos atrás, el Eterno dice que Él no está limitado a esto,
a lo que se llama Biblia. Él no está limitado a esto. Y aunque la han traducido muy mal en muchos casos, cuando tu pasión es grande y cuando tú enciendes esa pasión, te da esa hambre, te da esa sed por conocer, entender y saber la revelación, el Eterno, en su misericordia y su gracia, porque Él es un buen rey, nos va a enseñar a través de algún capítulo o versículo que estemos leyendo, que Él mismo, a pesar de que ese versículo o capítulo que Él inspiró se tradujo mal, Él va a darnos la revelación detrás de esa traducción, que a veces es hasta incomprensible, ¿verdad? Porque a veces leemos las diferentes versiones de la Biblia y hay unas versiones que son duritas para entender. Entonces imagínate, ahí está. También tenemos acceso a información. Claro, tienes que buscar, discernir qué es bueno para que puedas leer, pero hay libros que te educan, que te forman. Hay libros que tienen las llaves necesarias para que puedas tener un poquito más de asimilación de lo que es el sistema del reino y del rey y de cómo se administra, de cómo se vive. Por eso en audios anteriores el Eterno ministraba en el sentido de que nosotros debemos de aprender a tener un estilo de vida en el rey, no vivir de manera religiosa, que solo cuando se va al templo se medio porta bien. No. Cuando usted vive el estilo de vida del rey, en todo momento, en todo lugar, a cualquier hora, esté solo o esté acompañado, usted va a ser un representante legal del rey. Y depende de su conducta. Así no haya gente que lo esté viendo. Depende de su conducta y de la forma en que usted se comporte y cómo hable. Depende de eso. Como Dios ya estableció que usted era rey y que era reina, entonces muchas cosas van a pasar. Buenas o malas. Así que deje de estar pensando en que este año ya no me puedo comprar el iPhone 12 porque no tengo plata, porque se me redujo la jornada laboral y ahora me van a recortar el aguinaldo, y como ya no tengo aguinaldo, entonces no puedo invertir los casi 1,000 y resto de dólares que iba a invertir para comprar el teléfono. No. Vaya, busque una librería. O ahí mismo, por medio de estos mecanismos, acceda a una librería virtual, ya sea virtual o físico. Al que le gusta, pues el librito físico, genial. Y si le gusta virtual, pues genial también. Y pague, invierta. Hace tiempo les hablaba de los talentos y los dones. Usted quiere conocer, quiere saber, pague, invierta en aprender. Es irónico en la vida que a veces el pueblo prefiere tener un teléfono de última gama que supera el valor a veces hasta de los $1,000 y les duele pagar 100 o 200 o 300 o 400 dólares por un libro que tiene una llave que va a abrir la puerta de la revelación para que usted entienda cómo modificar su estilo de vida y vivir conforme a la revelación original que el Rey Supremo estableció para el ser creado, para el ser humano en esa tierra. Y así poder vivir plenamente.
porque usted no ve a ningún rey llorando por la economía. Usted no ve a ningún rey pensando en que no tiene trabajo. Usted no ve a ningún rey desocupado. Porque en todo tiempo la mentalidad de reino te mantiene ocupado, te mantiene pensando. Así no estés haciendo lo que te han enseñado a hacer, cumplir con una jornada laboral. Tú no sabes en el momento en que tú estás sentado y estás pensando y estás viendo a ver de qué manera haces para poder de la manera correcta ingresar a la provisión del rey. Aunque estés ahí sentado pensando, tú no sabes la productividad que estás generando. Enfócate. Cambia tu estructura de pensamiento y cambia tu estilo de vida. A lo largo de los tiempos hemos tenido exponentes muy buenos. Uno de mis mentores, el apóstol Roberto Bonilla. Genial, el Eterno lo tenga en su santa gloria. Eran muy duros, pero nos formaron. Y ahora a los que nos formaron nos toca formar. Por eso yo no me puedo quedar con este tipo de enseñanza y revelación solo para mí, porque si no, no serviría de nada. Y como yo accedo, porque cuando tú te vuelves rey, automáticamente te vuelves servil, sirves a tu reino. Y lo haces por la pasión que te genera. No como pasa muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Que nos damos cuenta de gente que les piden servir y así a regañadientes van y hacen las cosas. O a veces se pierden el día que les toca servir. Bueno es el Eterno, Baruch atah Adonai Eloheinu. Bendito eres tú, oh Dios Todopoderoso, por la revelación, aún en estos tiempos, y por la enseñanza. Esfuérzate, sigue adelante, sé valiente, camina y enciende ese fuego interno dentro de ti que te genera esa hambre por saber, entender y conocer personalmente al Rey. No por lo que yo te digo, sino porque tú quieras conocerlo personalmente, así como hizo Abraham, que él personalmente hablaba de tú a tú con el Rey. Así, igual, busca ese tipo de alianza, tú personalmente. Y vas a ver cómo tu vida, tu entorno, tu familia y todo lo que se te ha dado para administrar y aún todo lo que han retenido, que no ha llegado a tu vida por causa de la mala formación, va a llegar para bendición. Porque tú vas a administrar para otros. Y vas a ver cómo te vas a revolucionar. Sigue adelante.